Recientemente se estrenó una nueva película de la Era de Hielo, en esta ocasión un spin-off con los personajes de Buck y Crash y Eddie. Y la verdad es que la película no es muy buena que digamos, así que en este video vamos a explicarles en nuestra opinión qué fue lo que sentimos que salió mal, terriblemente mal en esta película. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es Al Freli. Pero Frelis, antes de empezar queremos avisarles, porque no se habían enterado, que ya tenemos TikTok, ya estamos en onda con la chaviza. Así es, nos pueden seguir como alfreli227 y vamos a procurar subir contenido diario, así que dense una vuelta y véannos por allá. Ahora sí, continuemos con el video. Primeramente, y antes de entrar con las cosas en específico que hacen esta película una mala entrega, hay que reconocer que desde hace mucho tiempo esta franquicia ya estaba yéndose para abajo. Con esto en mente surgen tres factores principales que a nuestro parecer hacen que esta película sea mala. El primero es que desde hace mucho esta franquicia ya no daba para más. Ya van 6 películas y desde la tercera es donde el público parece estar de acuerdo que comenzó a chafear, pues al parecer ya no sabían qué hacer con la premisa y sus personajes. En segundo lugar, tenemos que esta nueva entrega es un spin-off, lo que significa que en lugar de centrarse en los personajes principales, serán los secundarios los que tendrán el protagonismo. Y que sea un spin-off no tiene nada de malo, más bien es el hecho de que sus personajes secundarios no son tan carismáticos. No sé ustedes, y aquí cada quien puede tener sus gustos personales, pero en nuestra opinión, el grupo de Manny, Diego y Sid son los únicos personajes carismáticos de la franquicia. La primera película hizo un buen trabajo estableciendo y definiendo a estos personajes. Son muy claros y tiene una dinámica muy específica y efectiva entre cada uno, cosa que no vemos tanto en los personajes secundarios que fueron apareciendo en las secuelas. Y debido a que estos personajes no tienen ese encanto que los principales sí, sentimos que hacer una película centrándose en ellos no fue la mejor opción. De hecho, algo parecido sucedió con Madagascar. En este caso tenemos a los 4 animales principales y como secundarios tenemos a los pingüinos, quienes son bastante memorables, entretenidos y carismáticos por sí solos, y es por eso que vale la pena hacer un spin-off con ellos, cosa que, regresando con la Era de Hielo, es algo que Crash y Eddie no tienen, y por eso una película sobre ellos sería más difícil de ejecutar bien. Y como tercer factor, tenemos el hecho de que esta película se aleja mucho de lo que es la Era de Hielo. Si de por sí esta franquicia se fue alejando cada vez más y más de su esencia con cada entrega que iba saliendo, esta última terminó de separarla por completo. De entrada, por el hecho de que es un spin-off, pero además porque el tono que maneja la historia que cuenta ya no tiene que ver tanto con la familia. Ya no tenemos a Scrat, que se entiende porque su creador original recuperó los derechos del personaje, y ya no hay tanta comedia visual. Como repaso, esta película es principalmente mala porque de por sí la Era de Hielo ha ido en declive con el pasar de sus películas. Los personajes secundarios que la protagonizan no son tan carismáticos como los protagonistas originales y se aleja por completo de la esencia de la franquicia. Con esto dicho, pasemos ahora sí a hablar más a fondo de cada aspecto de la cinta. Un problema que tiene la cinta es que no tiene claro quiénes son sus protagonistas. Se supone que los protagonistas de esta entrega son Crash y Eddie, los hermanos Zarigüeya de Ellie. Con ellos inicia la película y vemos que quieren independizarse, demostrar que son capaces de sobrevivir por su propia cuenta y desean tener aventuras como Buck, su ídolo. Por lo tanto, aquí vamos a seguir a Crash y Eddie en su aventura por independizarse y los vemos tener un crecimiento en la cinta. Más adelante en un punto llegan al mundo perdido donde se encuentran con Buck. Aquí él está teniendo su propia aventura que involucra a un archienemigo y todo un backstory entre ambos. Crash y Eddie se meten en la aventura de Buck, pero a partir de este punto como que el protagonismo cambia, pues la película se olvida por completo de las zarigüeyas y en su lugar ponen a Buck. De hecho, Eddie y Crash a partir de aquí solo se quedan simplemente ahí, en el fondo, pegados como un chicle, solamente siguiendo a Buck, mientras él hace lo suyo y mueve toda la historia. No es hasta que en un punto de la historia Buck se sacrifica y es
es capturado, que queda fuera de la historia y Crash y Eddie recuperan el protagonismo. Encuentran valor en ellos mismos, salvan el día, demuestran que sí pueden ser como Buck y vivir independientes y se quedan a vivir en el mundo perdido. Entonces, por ese cambio de enfoque entre Crash y Eddie, luego Buck y al final otra vez con Crash y Eddie, hacen que pensemos que los protagonistas de la cinta serían estos tres personajes, lo cual, sumado a que el título de la película literalmente es Las aventuras de Buck, hace que todo esto sea muy confuso. Pero bueno, digamos que no hay problema. Vamos a darles el beneficio de la duda y pensar que solo están experimentando la narrativa saltando de protagonistas a lo largo de la cinta. Fue raro, pero no necesariamente estuvo mal. Pero lo que no nos gustó de los protagonistas es que tuvieron que salirse un poco de su esencia para poder hacer esta película. Y esto es porque la cinta cuenta historias que ya se han contado, cosas predecibles y clichés, algo de lo que hablaremos un poco más adelante. En ese sentido, la película se siente floja, pues en vez de explorar lo que este tipo de personajes y escenarios les pueden ofrecer a los escritores, prefieren hacerlo al revés, forzar y cambiar a los personajes para que puedan contar historias predecibles y trilladas. Por ejemplo, el viaje de las zarigüeyas surge porque Crash dice que lleva tiempo pensando que ya no quiere que Ellie los siga tratando como niños, una actitud un poco extraña para Crash y Eddie, pues a ellos no los hemos visto que tengan problemas emocionales como Manny aprendiendo a ser menos sobreprotector con su hija o Diego abandonando su manada. Crash y Eddie nunca han demostrado tener este tipo de conflictos emocionales. Ellos siempre han sido de apoyo, y al hacerlos tan tontos, solamente sirven como alivio cómico. Es por esta razón que en esta cinta tuvieron que romper sus propios personajes para iniciar la historia. De hecho, al inicio de la película, Crash y Eddie tienen este diálogo. Me estuve pensando y... ¿Tú cuándo empezaste a pensar? Es como si Crash dijera, oye Eddie, me ha estado empezando a importar lo que los demás piensen de mí. En ninguna otra película me importó, pero no está así porque si no, no avanza la historia. Y Eddie casi le responde, ¿qué? ¿Te saliste de personaje y empezaste a pensar? Entonces, en conclusión, no nos gustó que cambiaran a los personajes para poder hacer una historia con ellos. Si se supone que estás haciendo una película spin-off de Crash, Eddie y Buck, ¿por qué cacas los vas a cambiar? Es como si en los spin-offs de los pingüinos de Madagascar viéramos que, no sé, Rico pudiera hablar como los demás o algo así. De hecho, el que tuvieran que cambiar a estos personajes para poder hacer una historia sobre ellos demuestra que era una pésima idea hacerles una película para empezar. Otro problema es que la historia de esta película se aleja bastante de la esencia de las historias de las anteriores cintas. Como es bien sabido, la Era de Hielo siempre habla de la familia. En la primera entrega, Manny, Diego y Sid perdieron a sus respectivas familias, pero encontraron una nueva con la manada que formaron al unirse para reencontrar al bebé con su propia familia. Luego, a Manny lo vemos formando una familia con Ellie, teniendo a su hija y teniendo problemas con ellas por ser muy protector. En fin, la especialidad de la Era de Hielo es eso, la familia. Esta sexta película también va de la familia, pues en la historia de Eddie y Crash, ellos quieren independizarse de Ellie, básicamente contando la historia de cuando los hijos se independizan y se van de casa, aunque es un poco extraño porque Ellie en realidad es su hermana y no su madre, pero bueno. Así que en la parte de Eddie y Crash vamos a darle su palomita porque también siguen con el tema de la familia. En cuanto a Buck, ahí sí nos muestran algo completamente diferente y que no tiene que ver con nada con la Era de Hielo. Hasta parece que estuviéramos viendo dos películas en una. La primera es la historia de Crash y Eddie y la segunda la de Buck, que prácticamente es una película de superhéroes con historia de venganza y archienemigos del pasado. Y se siente muy raro porque nos dicen que Buck era parte de un equipo de héroes pero que murieron, y los únicos que sobrevivieron fueron él y sí, una de sus compañeras. Entonces Buck tiene esta herida del pasado porque se siente culpable por la muerte de sus amigos, pero no lo quiere reconocer, por lo que culpa a sí y ella a su vez culpa a Buck. Hay problemas entre los dos y cosas por el estilo, todo bien dramático. Y luego tenemos al villano que tiene una historia de origen súper cliché que nos dice que fue víctima de bullying, pero que con el tiempo empezó a usar esa debilidad de la que se burlaban de él como una fortaleza. Además está resentido con la sociedad y tiene complejo de superioridad. Ya saben, lo que vemos cientos de veces. Y luego te acuerdas que se supone que estás viendo una película de la Era de Hielo. Ahora, no decimos que esto haga que la película sea mala. Después de todo, este es un spin-off y no una Era de Hielo 6.
Así que teniendo eso en cuenta, esta cinta tiene una amplia posibilidad de explorar cosas nuevas y emocionantes que las anteriores cintas no pudieron hacer. ¿Y entonces qué fue lo que decidieron hacer con esa gran oportunidad? Contar una historia aburrida y predecible. Y el problema no es usar clichés. Uno que otro aquí, por allá, no pasa nada. El problema viene cuando usan cliché tras cliché tras cliché. Es ahí donde esta película se vuelve aburrida y hasta pareciera que los escritores son algo flojos. Mínimo, si hubieran explorado estos clichés de una forma diferente o le hubieran dado un giro fresco a la historia, tal vez no hubiera sido tan aburrida como lo terminó siendo. Porque de verdad que este problema está presente durante toda la película. Desde el inicio, con Eddie y Crash, vemos el clásico "todos nos ven como inútiles, así que les demostraremos que no lo somos". Y entonces, ya desde el inicio sabemos que al final las zarigüeyas van a salvar el día, cuando ningún otro lo pudo. Con Bucky sí, más de lo mismo. El clásico de la dupla de personajes opuestos. Mientras que una es metódica y organizada, el otro es más de improvisar. Así que al final ambos aprenden a hacer las cosas como su compañero. Entonces, para que quede totalmente claro, la película se siente aburrida y floja porque toman un montonal de clichés y tropos y los utilizan al pie de la letra, como si estuvieran siguiendo una plantilla, y solamente le pusieron el skin de personajes y lugares de la Era de Hielo. ¿Qué escritores tan flojos? Ya hablamos sobre la mala elección de protagonistas, sobre cómo la historia es aburrida y sosa por el abuso de clichés y sobre cómo se separa bastante de la esencia de la franquicia. Pues ahora toca hablar de una de las cosas más importantes de la Era de Hielo, la comedia. Y dado que este es un video que explica por qué esta película es mala, creo que ya esperarán lo que vamos a decir en esta sección. Esto se va a poner feo. Probablemente la comedia es el elemento más importante de la Era de Hielo. Particularmente a nosotros, la Era de Hielo 4 y la 5 nos parecieron películas malas. Sin embargo, por lo menos eran graciosas. Sí, tenían chistecillos ahí fáciles o que se notaba que eran para hacer reír a los más pequeños, pero también llegaban a tener diálogos y chistes que genuinamente estaban buenos. Además que su comedia visual siempre ha sido muy divertida. Por eso, aunque esas películas no tengan la mejor historia o personajes, por lo menos entretienen. Pero esto no sucede para nada con esta última película. Es que no hay de dónde buscarle para poder sacar algún chiste o broma que haya valido la pena en esta cinta. Lo único que sí nos llegó a hacer reír, y de hecho fue mérito del doblaje más bien, fue que el villano tiene este problema de que no le gusta que lo toquen o que estén muy cerca de él. Entonces hay una parte donde le dice a otro personaje que guarde su sana distancia. ¿Qué te dije sobre guardar tu sana distancia? Ya saben, como la pandemia. Pero ya, eso es lo único que nos llegó a sacar una risa en esta película. De verdad que no les mentimos cuando les decimos que llegó un momento en el que se nos olvidó que estábamos viendo la película. De repente empezamos a pensar en otras cosas. Yo también tuve que obligarme a no agarrar el celular para ver qué había de nuevo en Facebook de lo aburrida que estaba. Y que eso pase es una muy mala señal. Imagínate que tu película no puede cumplir con su objetivo principal, el cual es entretener. Y lo peor de todo es que se supone que el público objetivo son los niños. Y bueno, tampoco nos la vamos a dar de comediantes profesionales porque sabemos que hacer reír es algo bastante difícil. Así que ustedes díganos en los comentarios cuál es su opinión respecto a esto. Chance y a ustedes sí les pareció graciosa esta película y nosotros somos muy exigentes. Pero en nuestra opinión, esta sexta entrega nomás no la arma en la comedia. Por último, lo que hace ridículamente mala esta película es el poco dinero que invirtieron en ella. Para el momento en el que se está haciendo este video, no está disponible en internet la información sobre cuál fue el presupuesto con el que desarrollaron esta película, pero no necesitamos ser economistas para darnos cuenta de que esta es una de las entregas más baratas de la franquicia. Esto es fácil de notar en el aspecto visual. Simplemente, al ver el tráiler nos pudimos dar cuenta de la poca fe que Disney le tenía a esto. Parecía que en lugar de ver una película, estábamos viendo una cinemática de un juego del Xbox 360, lo cual es bastante doloroso, sobre todo cuando regresamos a ver la entrega anterior que tenía una hermosa iluminación y perfecta animación. De hecho, para que quede todavía más claro a qué nos referimos, hay una escena en la Era de Hielo 5 en la que vemos a Buck luchando en el aire contra unas aves mientras cae de una montaña. Aquí podemos ver una muestra de la buena y fluida animación que tiene esa película. La madre llorando, doncella en terror, intrusos que llegan. Ahora comparemos
Comparémoslo con la sexta película, que tiene una escena similar. Acá también vemos una secuencia de los personajes cayendo, pero esta vez por un tobogán. Solo que en este caso, la animación es pésima. Mírenlo ustedes mismos. Por último, queremos aclarar que el hecho de que una película tenga poco presupuesto no significa que vaya a ser mala. Hay varios casos en los que no es así. Sin embargo, creo que sí es bastante notorio que para este filme gran parte del problema se encuentra aquí, pues la parte visual es algo muy importante para que las películas de la Era de Hielo sean entretenidas, y si ni siquiera el render de los personajes es bueno, ¿qué podemos esperar de su animación? Además, es posible que el poco presupuesto también haya provocado que tenga una historia floja, pues al tener más dinero tienen más posibilidades de contratar mejores escritores o por lo menos darles más tiempo para pulir la historia. En fin, al parecer ni a la misma Disney le pareció muy buena idea hacer esta película desde un inicio. Ahora, para ser justos, también vamos a compartirles lo que podemos rescatar de esta película. Es poco, pero lo hay. Primeramente tenemos al doblaje. Honestamente, hicieron un muy buen trabajo en esta parte, y lo del chiste de lo de la sana distancia fue algo que nos gustó. En segundo lugar tenemos el intro. Aquí nos sorprendió porque volvieron a tocar la historia de la primera familia de Manny. Esto únicamente había aparecido en la primera película y de ahí no se vuelve a hablar sobre eso, por lo que parecía que querían que lo olvidáramos. Por eso nos emocionó que en el intro esa parte de su vida fuera representada en las pinturas rupestres. Además, estuvo padre ver los acontecimientos de las películas anteriores representados también de esta manera, pero hasta ahí. Ya después que empezó la película, todo fue un completo ZZZ. En tercer lugar tendríamos a los personajes, no a los protagonistas obviamente. Más bien nos referimos al trío principal que, aunque casi no salen, las pocas veces que aparecieron hicieron un poco más llevadera la película. Incluso tenían unos pequeños diálogos que también nos sacaron algunas risas. Sus apariciones eran como un oasis en un desierto de aburrimiento. Incluso nos atrevemos a decir que las partes donde aparecieron ellos fueron nuestras partes favoritas de la película. Y por último, tenemos el hecho de que si tienen problemas de insomnio, no necesitan tomar ningún medicamento, ni contar ovejas, ni nada de eso. Simplemente basta con que pongan la Era de Hielo, las aventuras de Buck, y les aseguramos que caerán dormidos en menos de 2 minutos. Y bueno, friendlies, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos a ustedes qué les pareció esta película, si es que ya la vieron. Díganos si les gustó, si están de acuerdo o en desacuerdo con nosotros. Háganos saber toda su amable y respetuosa opinión en los comentarios. Si quieren seguir pasando el rato aquí con nosotros, pues entonces en la cara de feo les dejamos nuestro video donde hablamos de la película live action de The Loud House. O si ya vieron ese video, aquí en la cara de Eli les dejamos uno donde reaccionamos a los memes de Psychomedian, el capítulo más reciente de Miraculous. Friendlies, muchísimas gracias que van a ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.